el día de hoy nos encontramos en las grutas de Tolantongo. Pero este no va a ser un video en el que ustedes estén acostumbrados a ver. ¿Por qué digo esto? Sí va a ver la parte turística, les voy a decir el precio de acceso, les voy a platicar cuánto cuesta la comida, dónde se pueden hospedar, todo ese tipo de cosas. Pero también vamos a ver el lado turbio de Tolantongo, porque sí, han pasado muchas cosas que lo han vuelto un poco inseguro. Así que quédense al final del video para que no se pierdan esto que les voy a contar, bastante importante si tú quieres venir a visitar las grutas de Tolantongo. Existen dos rutas, una que te lleva directamente a la gruta, esta es la que te lleva a la parte del hotel y esta sección es a la que vamos. Este es como que uno de los lugares que no mucha gente conoce, que se llama La Gloria Tolantongo, pero este está más padre y es menos turístico. La entrada general tiene un costo de 120 pesos por persona y esto te da el derecho de poder acampar una noche dentro de La Gloria. Es la primera sección que van a ver cuando entran a La Gloria. Es un caminito pues lleno de vegetación, algo que tal vez no van a ver en Tolantongo porque ya está más modernizado y en el aspecto de que pues ya está muy tocado por el hombre, ¿no? La parte de La Gloria pues sí es más monte y sí, obviamente tiene su caminito pues hecho de pavimento y todo para que llegues a los lugares, también tiene baños, pero no hay tanta zona como hotelera o donde se pueda hospedar la gente. Eso le da un muy buen plus, porque si llegan de este lado y son de los primeros, les aseguro que van a tener más cositas para ustedes y mucha más privacidad. Les recomiendo que no lleven alimentos ni bebidas debido a que ahí van a poder encontrar todo lo que necesitan a un muy buen precio. Yo pagué 105 pesos por estos huevitos, frijoles, arroz, una rica quesadilla acompañado de un muy buen café de olla. El agua es tan cristalina que chequen, esa cosa que está ahí es un pecesote. Y hay muchísimos otros pececitos. Todos esos pedacitos que ven ahí moviéndose son pececitos. Obviamente está prohibido tomarlos y llevárselos para no afectar el ecosistema. En esta sección de acá ya hay una cuerda. ¿Por qué? Porque de aquí ya empieza lo profundo. O sea, ya la gente que llega allá arriba hay un nacimiento y eso sí tiene unos 15-30 metros de profundidad. Entonces la gente que sube por ahí pues sí tiene que tener expertise y tiene que saber nadar, ya que si no lo saben, lo ideal es mejor quedarse en esta sección, que también es muy bonita, pero aquí el agua está fría y de este lado está caliente. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero así pasa aquí. Y estas son las cosas tristes, son cosas que me molestan. Que venga gente cochina, dejen sus calcetines, dejen sus cajas de cigarros y contaminen este lugar tan bonito. Son cosas que no se deben de hacer. ¡A la verga! Está bien alto. ¡Ay, ya me dio miedo, güey! Sí que no. Cuéntenme, yo les conté. 3. Este pocito que está atrás es uno de los típicos y de los más fotografiados y donde muchas chicas se toman ahí sus fotos. Ninguno de estos es natural, todos obviamente son hechos y construidos a manos del hombre. Por lo que si les venden algo, una idea de que esto es 100% natural, obviamente no lo es. Porque hasta venden micheladas y pues tienen sus puestecitos de vendimia. Eso sí, tienes que venir con muy buena condición, porque para llegar a la parte del río tienes que bajar chorrocientas mil escaleras.
Y la verdad es que la bajada es lo fácil, pero la subida... Pero una de las ventajas de haber llegado hasta aquí y de su buena condición es esto. Para llegar es muy simple, solamente te tienes que mojar y pasar esa pequeña cascada que está de este lado. ¡Vamos de salida! Aquí, de que se van a mojar, eso es un hecho contundente. Esa es la parte donde ustedes entran, se van a entrar por esta parte de acá y pues tienen que pasar esa puerta mágica y misteriosa pues de lluvia. Ya me encuentro en la parte del pie de la cascada donde empieza el río y lo único que separa La Gloria de las grutas de Tolantongo, donde encuentran pues lo turístico, el hotel y todo lo que es más comercial, lo divide este puente que está acá. Tuve suerte porque estando en el río, cuando me estaba tomando fotos, volteé hacia abajo y vi algo rosita. ¿Y qué creen que era? Un billete de 100 varos. El costo del puente para poder cruzar a la parte hotelera o venir de la hotelera a La Gloria tiene un costo de 50 pesos. Algo importante es que si vienen de La Gloria pues no tienen que pagar dos veces, porque ustedes ya hicieron su pago. Donde les van a cobrar es al lugar nuevo al que van a entrar. Esto es lo que les digo, o sea, esto no es acampar. O sea, esta no es la forma tradicional y bonita, pues está cubriendo un techo. Entonces pues eso qué chiste tiene. Aquí tienes dos secciones, una que te lleva a la parte del túnel, que pues es literalmente una cueva donde hay agua nada más, y la gruta, que es donde se ve allá mucha gente. Obviamente pues yo no voy a ir por la parte del COVID, pero pues tienes la cascadita, todo esto, y ahí pues simplemente se aglomera la gente y te cae agua. Una de las ventajas que van a tener es que pues no tienen que traer sus cervezas, porque pues aquí venden alcohol, venden la comida. La comida es muy barata, al menos el desayuno me gasté 100 pesos por un café muy rico, un huevito, frijoles, arroz y 2 quesadillas. Y la desventaja que tienen, pues si vienen a la parte de Tolantongo, es que el río, es único atractivo. ¿Recuerdan que antes de empezar el viaje, al inicio les mostré esta imagen? Si quisieran llegar a las Positas, que son las turísticas, donde todo el mundo se toma fotos, se tienen que ir derecho, no tienen que dar vuelta hacia La Gloria, porque si se meten aquí donde yo llegué a La Gloria y solamente cruzan el puente, pues no van a encontrar esas Positas, sino van a encontrar unas Positas que se parecen, y el río, que es todo lo que tiene la parte de las grutas de Tolantongo, más el túnel, el puentecillo y eso. Pero pues honestamente, si se dan cuenta, está más aglomerado, hay mucha más gente, y eso que es lunes. Yo pensé que el lunes no iba a haber gente. Y en la parte de La Gloria pues disfrutas todo lo que es la naturaleza y todo lo que les mostré. Así que ustedes saquen sus conclusiones, ¿qué les conviene más? ¿Llegar a La Gloria o venirse a las grutas de Tolantongo nada más para una foto? Y ya vamos de regreso y ahora toca pura subida. Y reitero, de verdad tienen que tener muy buena condición física, porque fácil son unos 25 o 30 minutos que va a ser de subida. Así que espero que neta me apoyen bien machín dándole buenos likes a este video, porque me estoy rifando el físico literalmente. Y la recomendación que les quería hacer es, si vienen con adultos mayores, sus papás o abuelitos, lo ideal sí sería que lleguen a La Gloria y que ahí se queden, o sea, que se relajen, porque si ya tienen problemas del corazón, de las rodillas, que les duelen los huesos, lo que sea, va a ser muy complicado que se avienten todas estas escaleras de bajada, porque también de bajada cansa, y todavía peor de subida. Entonces mi recomendación es, si son jóvenes chavos, vengan y diviértanse y pásense a gusto. Y ya si son un poquito mayores, pues tendrían que hacer sus pausitas. Cárguense su sillita y siéntense por ahí a descansar mientras toman su segundo aire y continúen con el viaje.
Oh, lo borgo, yo me quejo de que voy subiendo, mira este cuate, bajando un costal ahí, está cabrón. Y bueno, ahora sí sigue la parte perturbadora de este viaje y no es verme sin playera, sí es perturbador, pero no tan perturbador como lo que les voy a contar. En el 2016, aquí en Tolantongo, fueron muy sonadas varias noticias. Pasaron 3 acontecimientos muy importantes. El primero, y era el que yo creo que era obvio que iba a pasar, una chica por querer tomarse una selfie se resbaló de uno de los pocitos y pues se fracturó. La tuvieron que llevar al hospital, pero como vieron, para llegar aquí es muy complicado por la terracería, por lo que tardaron bastante en venir por ella. El segundo acontecimiento fue un acontecimiento pues sí mortal. Fue en el mismo año 2016 y en la tirolesa han existido muchos reportes de que no está muy bien conservada. Dicho esto, pasó un terrible accidente, ya que un señor que venía de México, de 50 años, al momento de ir bajando, la cuerda se rompió y cayó al precipicio y desafortunadamente murió. Y otro de los acontecimientos que también sucedieron en el 2016 fueron con 45 turistas que igualmente venían de México y llegaron a la parte hotelera, no aquí a La Gloria, sino al lugar que les acabo de mostrar. Y lo que sucedió ahí es que ellos en la noche pues se dividieron en grupos, ya sabes, los niños, los adultos, los jóvenes, cada quien con su grupo, pero resulta que uno de los guardias que andaba checando ahí, como hay reglas aquí, que después de las 11 de la noche tienes que apagar tu música, pues ellos la rompieron y siguieron con el ruido. Seguramente hubieron quejas de los que estaban ahí acampando y bajaron los de seguridad a decirles, ¿saben qué? Tienen que apagar la música. La gente empezó a forcejear, se empezaron a golpear y resultó, en la noticia cuentan que pues ya había 50 lugareños rodeando a los turistas, pero con armas de fuego. O sea, ya literalmente a punto de dispararles y desaparecerlos. Se dice que aquí en Tolantongo o en Hidalgo, pues sí se han desaparecido gente. Y la verdad es que no dudo que sí pase, porque a escasas 1 hora de aquí está Ixquimilpan, que es un lugar donde está la trata de blancas. Entonces yo no dudaría que pues sí pase eso. Pero a ver, ese es el lado de la historia de lo que dijeron las noticias. Yo preguntando a la gente de aquí, me dijeron, sí nos acordamos de qué pasó. Resulta que pues eran unos cuates, los nacos, ya saben, que pues empezaron a hacer sus relajos y en realidad ellos fueron los que provocaron todo el pleito. Y obviamente si tú vienes a un lugar turístico tienes que cumplir las reglas del lugar. ¿Para qué? Pues para que no lo cierren, para que tú puedas seguir disfrutando de un lugar así limpio, bonito y tranquilo. Entonces yo le voy más a favor a la historia del lugareño, de que los turistas vinieron, hicieron un desorden, no acataron las reglas, como no acataron las reglas, van para afuera. Y eso fue lo que pasó. Así que espero que les haya gustado este video. Ya saben, compartir, suscribirse y darle like es gratis. Y me apoyan para yo seguir haciendo más videos de este tipo. Y ya saben, yo soy el perro y nos estamos viendo. Gracias por ver este video. No olvides darle like y suscribirte. Activa la campanita ya que subimos videos todos los días. Y ya saben, yo soy el perro y nos estamos viendo.